Uno de los artículos más importantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el artículo 3, que establece lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo es fundamental porque representa el núcleo del respeto a la dignidad humana. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad es la base para que los demás derechos puedan ser ejercidos. Si una persona no goza de seguridad ni tiene garantizada su existencia, resulta imposible hablar de otros derechos como la educación, el trabajo o la participación política. La aplicación de este derecho se ve reflejada en la creación y ejecución de políticas públicas que garanticen la integridad física y moral de los ciudadanos. Esto incluye marcos legales que penalizan actos de violencia, homicidio, privación de libertad arbitraria y cualquier forma de amenaza contra la persona. También implica que el Estado debe actuar para proteger a las personas frente a situaciones de riesgo, como lo son conflictos armados, violencia social, trata de personas o persecuciones. Este derecho también se promueve mediante programas educativos, campañas de concientización, protocolos institucionales y actividades sociales que refuercen el valor de la vida humana, la libertad individual y el respeto entre personas. La promoción de una cultura de paz, de la no violencia y el respeto de los derechos individuales es clave para que este principio no solo se respete desde las leyes, sino también en la convivencia cotidiana. Por otra parte, el derecho a la libertad y seguridad se protege por medio de organismos nacionales e internacionales encargados de garantizar los derechos humanos. Estos incluyen tribunales, defensorías, comisiones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y mecanismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su labor consiste en vigilar, denunciar y actuar ante cualquier violación de derecho, ya sea por parte de individuos, grupos o el propio Estado. En conjunto, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una base universal que sustenta la justicia, la protección legal y el respeto por la vida humana. Su reconocimiento y defensa son fundamentales para construir sociedades pacíficas, equitativas y comprometidas con la dignidad de todas las personas sin excepción. Hola, muy buenos días. Yo les voy a hablar de uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal tiene 30 artículos. Yo les voy a hablar del primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Que tú simplemente por ser un ser humano tienes derechos y tienes uno de estos derechos es que tú puedas ser libre y tener un libre albedrío y pensamiento. Estos derechos se promueven ya sea por la educación humana, por ejemplo, desde la educación, desde la primaria te dicen tus derechos, hay una asignatura que se llama, o en su momento, educación cívica, que te enseña básicamente que nadie puede violar estos derechos. Y precisamente las leyes se encargan de contraatacar, o más que contraatacar, ser algo que se oponga a alguien que quiera suprimir ese derecho, básicamente, que protege este artículo, el artículo 1. ¿Y cómo se defiende? En base a las denuncias injustas, ya sea que, por dar un ejemplo, antes estaban los esclavos normalmente de la
eran negros o africanos, ¿no? Y pues esto, ya sea de la evolución poco a poco, se ha ido reduciendo, aunque todavía en escasos lugares del mundo puede que todavía exista esta de inmigración, aunque obviamente no es correcta. Precisamente por eso existe esta declaración de los derechos universales, que se busca contraatacar. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas tienen derecho a recibir una educación. Esto establece que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria, la educación secundaria y superior debe estar disponible para todos según su capacidad, y que la educación debe promover valores como la comprensión, la tolerancia y la paz entre personas y naciones. ¿Cómo se promueve? Bueno, en el primer punto tenemos que el gobierno crea programas educativos como son las becas escolares, los desayunos gratuitos o en apoyos inútiles para que así las personas sí puedan seguir estudiando. Los organismos internacionales apoyan la educación. Esto es como la UNESCO, la UNICEF, que apoyan a las zonas marginadas para que así se fomente la educación. Y por último, las campañas sociales que invitan a no abandonar las escuelas. ¿Cómo se protege? Bueno, en México el artículo 3 garantiza la educación gratuita. Esta protege este derecho. Se supervisa el funcionamiento de escuelas públicas. Este básicamente es que se respete los derechos de los estudiantes y los docentes. Y se asegura acceso sin discriminación. Esto habla de que, por ejemplo, las personas con alguna discapacidad o de alguna comunidad indígena no se les niegue este derecho. Bueno, por último, ¿cómo se defiende? Bueno, se denuncia cuando no hay acceso a escuelas o cuando la educación es de mala calidad. También exigiéndole al gobierno mejoras en infraestructura, internet, materiales o en docentes. Y por último, se apoya a movimientos estudiantiles o comunitarios que luchan por el derecho a estudiar. Voy a hablar hoy de los derechos humanos, en concreto de los defensores. ¿Qué es esto? Es la garantía de que respeten e implementen los derechos de una forma en que las comunidades no sean afectadas. ¿Para qué? Para que los grupos vulnerables, como son minoristas, activistas, grupos de riesgo, tengan una información para que no violen los derechos, sus derechos, buscando la justicia para cada uno de las víctimas, haciendo de que proteja tus derechos, los míos y las personas que lo requieran, exactamente. ¿Para qué? Haciendo esto tenga una importancia del defensor de los derechos humanos. ¿Esto qué? Se puede ser como modelo de inspiración para la generación y fortalecer a la sociedad, generando una conciencia de cómo ocurren, y cada una de las personas debe tener una función de cómo se formula la política de promoción para que estos derechos sean protegidos, promovidos y que se beneficien de las comunidades vulnerables. Bueno, no beneficiar a estos